Durante años, una vocecita en mi cabeza controló mi vida. Bueno, no era una vocecita, era un tirano, cruel, implacable y un maestro del sabotaje. Me decía que no era lo suficientemente bueno, que no me arriesgara, que todo el mundo me iba a juzgar. Esa voz se llama inseguridad. Y hace una semana decidí que ya estaba harto. Decidí destruirla. Y si te dijera que puedes silenciar a tu crítico interior y construir una confianza a prueba de balas en solo 7 días, que es posible reprogramar años de autocrítica con técnicas psicológicas tan sencillas que casi parecen demasiado buenas para ser verdad, acepté un desafío para hacer justo eso. Durante una semana, me convertí en mi propio conejillo de Indias. Documenté cada paso, cada técnica, cada momento de duda y cada pequeña victoria. Y en este video, no solo te voy a contar cómo lo hice, te lo voy a mostrar, día por día. Este es el reto que cambió mi vida, y estoy convencido de que también puede cambiar la tuya. Antes de meternos de lleno en el reto, quiero que entiendas bien de dónde venía. Mi inseguridad no era algo abstracto, era una presencia constante, un filtro oscuro con el que veía el mundo y, sobre todo, a mí mismo. Se manifestaba de formas muy concretas. Por ejemplo, en el trabajo, si tenía una idea, la ensayaba 1000 veces en mi cabeza. La desmontaba, le encontraba todos los fallos posibles y al final casi nunca la compartía. El pánico a que alguien dijera, «eso no tiene sentido», era paralizante. Me convertí en un espectador de mi propia carrera. En lo social era todavía peor. Evitaba conocer gente nueva. En una fiesta me pegaba como una lapa a las personas que ya conocía. La simple idea de iniciar una conversación con un desconocido me provocaba ansiedad física. Sentía un nudo en el estómago, las palmas me sudaban. La voz en mi cabeza susurraba, ¿y qué narices les vas a decir? Vas a parecer un aburrido, se van a querer largar. Así que para evitar ese supuesto rechazo, simplemente no lo intentaba. Mi mundo se hacía cada vez más y más pequeño. El diálogo interno era una tortura. Si cometía el más mínimo error, como mandar un email con una falta de ortografía, la autocrítica se activaba con una ferocidad desproporcionada. ¡Qué estúpido! ¿Cómo no te diste cuenta? Ahora todos pensarán que eres un incompetente. No había compasión, no había margen de error, solo un juicio duro y constante. Me sentía agotado, como si estuviera en una batalla perpetua contra mí mismo. Y lo más triste es que yo era mi único enemigo. Vivía con la creencia profunda de que había algo intrínsecamente malo en mí, que no era digno de éxito, de amistad o de amor. Y esta creencia, como una profecía autocumplida, me llevaba a actuar de formas que confirmaban mi propia visión negativa. No pedía un aumento porque en el fondo no me sentía merecedor. No le pedía salir a esa persona que me interesaba porque asumía el rechazo de antemano. Me estaba autosaboteando en cada área de mi vida. Y lo peor es que creía que me lo merecía. Ese era mi punto cero. Un lugar de estancamiento, miedo y una profunda insatisfacción. Una noche, después de dejar pasar otra oportunidad por puro miedo, toqué fondo. Me di cuenta de que esa voz no era una protección, como a veces intentaba justificarme. Era una jaula, y yo mismo me había encerrado dentro. En ese momento de dolorosa claridad, tomé una decisión radical. Basta ya. No iba a pasar ni un día más siendo un prisionero en mi propia mente. No quería soluciones mágicas ni una charla motivacional de 5 minutos. Quería un cambio real, tangible y duradero. Así que me obsesioné con la investigación. Devoré libros y artículos de psicología, neurociencia y desarrollo personal, y descubrí un patrón fascinante. La confianza no es un rasgo con el que naces o no. Es una habilidad, y como cualquier habilidad, se puede entrenar.
descubrí que muchos de los métodos más efectivos se basan en la terapia cognitivo-conductual, TCC, que en pocas palabras te enseña cómo tus pensamientos, sentimientos y acciones están conectados. La idea es simple. Si cambias tus patrones de pensamiento y tus acciones, puedes cambiar cómo te sientes. La confianza no viene de esperar a sentirte seguro para actuar. Viene de actuar a pesar del miedo para empezar a sentirte seguro. Basándole en esto, diseñé un plan de ataque, un reto de 7 días. Cada día se centraría en un ejercicio práctico y una técnica cognitiva específica, diseñados para atacar la inseguridad desde un ángulo diferente. La regla era simple. Por muy incómodo que fuera, me comprometería a completar la tarea de cada día. Sabía que la clave era la consistencia. Pequeñas victorias diarias, acumuladas, crean un efecto bola de nieve que puede llevar a una transformación radical. Esto no iba a ser un viaje teórico, sería un experimento práctico y documentado. Decidí registrarlo todo, mis pensamientos, mis miedos, mis acciones y los resultados. Quería crear un mapa, una guía paso a paso, no solo para mí, sino para cualquiera que se sintiera tan atrapado como yo. El plan estaba estructurado para ir cogiendo impulso. Estaba a punto de declararle la guerra a mi inseguridad, y esta vez venía armado con una estrategia. El primer día no consistía en hacer algo heroico. Era algo mucho más difícil. Escuchar. Escuchar de verdad a esa voz crítica que llevaba años susurrando en mi cabeza. La tarea era sencilla en teoría, pero aterradora en la práctica. Llevar un registro de pensamientos críticos. La técnica, sacada directamente de la TCC, es fácil. Coges una libreta y la divides en 3 columnas. La primera, situación. ¿Qué pasó? La segunda, pensamiento automático negativo. ¿Qué te dijo exactamente la voz? La tercera, emoción. ¿Cómo te hizo sentir? El objetivo era convertirme en un detective de mi propia mente. Empecé el día con normalidad, pero con una atención casi paranoica. La primera anotación no tardó en llegar. Preparando el desayuno, se me cayó un huevo al suelo. Inmediato, sin filtro. ¡Qué torpe eres! No puedes hacer nada bien. Lo apunté. Situación, se me cayó un huevo. Pensamiento, qué torpe eres. Emoción, frustración, vergüenza. A media mañana, mi jefe me mandó un email pidiendo una corrección en un informe. Un cambio menor. La voz lo convirtió en una catástrofe. Lo sabía. Sabía que no estaba perfecto. Ahora pensará que no presto atención. Seguramente está decepcionado. Apuntado. Emoción, ansiedad, miedo. Por la tarde, cotilleando en redes sociales, vi que un antiguo compañero de universidad anunciaba un ascenso. La voz fue sutil pero venenosa. Mira dónde está él y mira dónde estás tú. Te estás quedando atrás. Jamás tendrás ese éxito. Apuntado. Emoción, envidia, desesperanza. Al final del día miré la libreta. Tenía más de 10 entradas. 10 veces en un solo día en las que mi propia mente me había atacado. Leerlas todas juntas fue un golpe durísimo, brutalmente honesto. Me di cuenta de que el volumen de mi autocrítica era mucho mayor de lo que imaginaba. Era un ruido de fondo constante, la banda sonora tóxica de mi vida. Pero entonces hice la segunda parte del ejercicio, la que de verdad inicia el cambio. Por cada pensamiento negativo, me hice 2 preguntas clave. ¿Qué evidencia real y objetiva apoya este pensamiento? ¿Y qué evidencia lo contradice? Vamos con el huevo. ¡Qué torpe eres! No puedes hacer nada bien. Evidencia a favor, se me cayó un huevo. Evidencia en contra, he cocinado miles de desayunos sin incidentes. Llevo una vida funcional. La idea de que no puedo hacer nada bien era una generalización absurda y dramática. Empecé a escribir una 4ª columna, pensamiento alternativo equilibrado. Y escribí, se me ha caído un huevo. Le pasa a todo el mundo. Soy humano y a veces soy torpe, pero eso no define mi competencia general. El día 1 fue agotador y revelador. No solucionó mi inseguridad, pero le puso nombre y apellidos. Por primera vez, no era solo una víctima de mis pensamientos, era un observador.
Vi al enemigo a la cara y me di cuenta de que aunque su voz era alta, sus argumentos eran increíblemente débiles. Tras la introspección del día 1, el día 2 era pura acción. El concepto era la exposición gradual, o como yo lo rebauticé, la regla de la acción imperfecta. La inseguridad se alimenta de la inacción. Crece en el espacio que hay entre pensar en hacer algo y hacerlo. La única forma de reducirla es actuar. La tarea del día: elegir una acción pequeña que normalmente evitaría por miedo o incomodidad y simplemente hacerla, aceptando que el resultado podría no ser perfecto. El objetivo no era el éxito, sino el acto de intentarlo. Mi lista de cosas que evito era larga. Elegí algo que me generaba una ansiedad especial: participar en la reunión de equipo de la mañana. Normalmente, yo era el que se sentaba en silencio. Antes de la reunión, me preparé mentalmente. Mi creencia limitante era: si hablo, diré una tontería y todos pensarán que soy idiota. Me pregunté, ¿qué le diría a un amigo con este mismo miedo? La respuesta fue inmediata. Le diría que su opinión es valiosa, que es mejor participar que quedarse callado. Esa pequeña charla me dio una especie de armadura mental. Entré en la reunión con el corazón a mil. Mi objetivo: hacer al menos una contribución. Pasaron los primeros 15 minutos. La costumbre de quedarme callado tiraba de mí con fuerza. La voz de la inseguridad estaba a tope. No digas nada, no es tan importante. Espera a tener una idea mejor. Pero recordé mi compromiso. Día 2. La regla de la acción imperfecta. Entonces, surgió un tema del que sabía algo. Sentí una oleada de adrenalina. Mi boca se secó. Pero en lugar de dejar pasar el momento, respiré hondo y casi sin darme tiempo a arrepentirme, levanté la mano. Solo quería añadir que, cuando investigué el historial de este cliente, noté un patrón similar en sus quejas del trimestre anterior. Quizás el problema no es el incidente actual, sino algo más profundo. Hubo un segundo de silencio que pareció una eternidad. Mi jefe me miró, asintió lentamente y dijo: «Ese es un punto excelente, no lo habíamos considerado». Y ya está. Nadie se rió, nadie me llamó idiota. Mi contribución fue recibida como lo que era: información útil. La reunión continuó, pero para mí, algo había cambiado. El alivio fue inmenso, pero fue superado por algo más potente: una oleada de orgullo. El día 2 me enseñó la lección más importante sobre la confianza. No se encuentra en los libros, se forja en la acción. Cada vez que actúas a pesar del miedo, le envías un mensaje a tu cerebro: soy capaz, puedo con esto. La acción, por imperfecta que sea, es el antídoto más potente contra la parálisis de la inseguridad. Si el día 1 fue identificar al crítico y el día 2 desafiarlo con acción, el día 3 fue cambiar el sistema judicial de mi mente por completo. La tarea de hoy era la reconfiguración del diálogo interno, usando la técnica que yo llamo el abogado defensor. Durante años, mi mente operó con un fiscal implacable, la autocrítica, y sin defensa. Cada error era presentado ante un juez interno que siempre me declaraba culpable. El día 3 se trataba de contratar a la mejor defensa posible, una voz de razón, compasión y lógica para contrarrestar cada acusación del fiscal. Un ejemplo claro ocurrió por la tarde. Estaba atascado con una tarea compleja. Inmediatamente, el fiscal se puso de pie. «No eres lo suficientemente inteligente para esto. Ya deberías saber cómo hacerlo. Vas a fracasar». El pánico empezó a instalarse, pero entonces detuve el juicio. Turno del abogado defensor. Respiré hondo y escribí su alegato. Objeción. La evidencia no apoya la conclusión de no ser inteligente. La evidencia muestra que mi cliente se enfrenta a un problema nuevo y complejo. Estar atascado no refleja su inteligencia, sino la dificultad de la tarea.
En el pasado, mi cliente ha resuelto problemas igual de difíciles. Propongo una estrategia: tomar un descanso, dividir el problema o consultar. Estar atascado no es un fracaso, es parte del proceso. Leer esa contraargumentación fue como encender una luz. El problema ya no era "yo soy un fracaso", sino "tengo un problema que necesita una estrategia". La diferencia es monumental. Seguí aplicando la técnica todo el día. No te han respondido al WhatsApp. Eres un rarito. La gente está ocupada. Una respuesta tardía no es prueba de nada. Hoy no has ido al gimnasio. Eres un perezoso sin disciplina. He tenido un día agotador. Reconocer el cansancio es autoconciencia, no pereza. La consistencia a largo plazo es más importante que la perfección diaria. Al final del día 3, me di cuenta de algo profundo. La voz del fiscal es emocional, dramática, absolutista. La voz del abogado defensor es calmada, lógica y orientada a la solución. Este ejercicio no es mentirte a ti mismo con positividad tóxica. Se trata de introducir equilibrio y justicia en tu diálogo interno. El día 3 me enseñó que yo no soy mis pensamientos, soy el que los escucha. Y más importante, soy el que decide a qué voz darle el poder. Después de 3 días de intenso trabajo mental, el día 4 introdujo una nueva dimensión: el cuerpo. El concepto del día se basa en algo llamado cognición encarnada, que básicamente dice que tu mente y tu cuerpo son un sistema interconectado. La tarea: utilizar la postura de poder. La idea, popularizada por la psicóloga social Amy Cuddy, sugiere que adoptar posturas expansivas y abiertas puede hacerte sentir más poderoso y seguro. Mi inseguridad tenía una postura física clara: hombros corvados, pecho hundido, mirada al suelo, un círculo vicioso. El ejercicio del día 4 era romper ese ciclo. La primera vez fue por la mañana. Fui al baño, me miré al espejo y me sentí ridículo. ¿De verdad voy a hacer esto? Pero un compromiso es un compromiso. Adopté la postura de Superman: pies separados, manos en las caderas, pecho hacia afuera. Los primeros 30 segundos fueron incómodos. Me sentía como un niño jugando. Mira qué tonto te ves. Pero seguí. Me concentré en respirar lento y profundo. Después de 1 minuto, algo cambió. Sentí una sutil liberación de tensión en los hombros. Al obligarme a ocupar más espacio, mi mente empezó a sentirse menos oprimida. Al final de los 2 minutos, la sensación era innegable. No me sentía invencible, pero el agobio había bajado. La segunda vez fue antes de una llamada importante. Probé otra postura: brazos en V, como un atleta ganando. Sostuve la postura 2 minutos. Cuando cogí el teléfono, noté una diferencia tangible. Mi voz era más firme, mi discurso más claro. El día 4 me enseñó que la confianza no es solo un juego mental, también es físico. No puedes esperar sentirte seguro si tu cuerpo está enviando señales de miedo a tu cerebro. Esta técnica se convirtió en un biohack de emergencia increíblemente eficaz. La mente, a menudo, sigue al cuerpo. El día 5 se centró en usar la mente para crear la realidad. Hoy se trataba de construir un futuro positivo. La tarea combinaba 2 técnicas potentes: la visualización del éxito y el diario de logros. La visualización es una técnica usada por atletas de élite. El cerebro no siempre distingue entre una experiencia vívidamente imaginada y una real. Por la mañana, durante 10 minutos, elegí un desafío próximo, una conversación difícil que necesitaba tener. En el pasado, mi visualización automática habría sido un desastre. Hoy, yo iba a dirigir la película. Cerré los ojos, me imaginé tranquilo. Vi a la otra persona y en lugar de enfado, imaginé apertura. Ensayé mis primeras palabras, con calma. Visualicé cómo encontrábamos un terreno común. Sentí el alivio y la conexión al final. Me concentré en las sensaciones positivas: calma, confianza, resolución. Cuando terminé, la conversación que antes me parecía una montaña
era ahora una colina manejable. La segunda parte del día se dedicó a contrarrestar el sesgo de negatividad. La herramienta, un diario de logros diarios. Al final del día, en lugar de repasar mis errores, me obligué a escribir 3 logros, por pequeños que fueran. Hice la visualización sin distraerme. Pedí ayuda a un compañero, algo que mi vieja inseguridad habría visto como debilidad. Mantuve una postura erguida casi todo el día. Este simple acto me obligó a escanear mi día en busca de evidencia de mi competencia, no de mi fracaso. Estaba construyendo activamente un banco de evidencia para mi abogado defensor. El día 5 me enseñó que la confianza también se construye creando proactivamente el futuro que deseas. El día 6 atacó uno de los pilares más podridos de mi inseguridad, el miedo paralizante a cometer errores. El antídoto es un concepto que a menudo se malinterpreta: la autocompasión. La tarea de hoy: la gratitud por los errores. Autocompasión no es lástima, es tratarte a ti mismo con la misma amabilidad que le darías a un buen amigo. El ejercicio: identificar un error reciente y encontrar una razón para estar agradecido por él. No tuve que buscar mucho. El día anterior había enviado una propuesta incompleta a un cliente. Fue embarazoso. Mi reacción inicial fue una avalancha de autocrítica. Qué impaciente, qué arrogante. Pero era el día 6. Detuve la espiral. Cogí mi diario y empecé. Paso 1. Reconocer el dolor. Ok, esto sienta fatal. Siento vergüenza. Paso 2. Humanidad compartida. No soy el único en el mundo que se ha precipitado. No estoy solo en mi imperfección. Paso 3. Amabilidad y gratitud. ¿Qué puedo aprender de esto? La respuesta me sorprendió. Estoy agradecido por este error porque me ha enseñado la importancia de la comunicación en equipo. Estoy agradecido porque me dio la oportunidad de disculparme y fortalecer la relación con mi compañera. Estoy agradecido porque me ha forzado a crear un nuevo sistema de revisión. De repente, el error dejó de ser una mancha y se transformó en un maestro. El día 6 fue una revelación. La verdadera confianza viene de saber que, si cometes errores, tienes la resiliencia para manejarlos. Al dejar de tenerle un miedo mortal al error, me sentí libre. Llegamos al último día. El día 7 no era para aprender una nueva técnica, sino para integrar, reflexionar y celebrar. La primera parte fue un ejercicio de escritura para lograr una desfusión cognitiva. Para culminar, realicé un pequeño ritual simbólico: escribir una carta de perdón a mi yo del pasado, al que dejó que la inseguridad lo dominara. No con enfado, sino con compasión. Después de escribirla, la quemé. No como un acto de violencia, sino de liberación. Dejar ir el pasado para hacer espacio al futuro. La segunda parte era la celebración, una cita conmigo mismo. Fui solo a una librería, me compré un libro y me senté en un café durante 1 hora, sin teléfono, sin distracciones. Sentado en ese café, reflexioné sobre la semana. No me sentía como una persona completamente nueva y sin miedo. Eso sería poco realista. Pero sentí un cambio fundamental. Tenía herramientas. Tenía pruebas de que el cambio era posible. La jaula no había desaparecido, pero ahora yo tenía la llave. El día 7 no fue un final, fue una graduación. La transformación, del día 1 al día 7. Cuando miro hacia atrás a la persona que era al principio de esta semana, la diferencia es sísmica. El yo del día 1 vivía bajo la tiranía de la autocrítica. Veía el mundo a través de un filtro de miedo. El yo del día 7, el que está aquí ahora, vive en una democracia mental. La voz crítica todavía está ahí, pero ya no tiene el poder de veto.
Ahora comparte espacio con la voz de la razón y la compasión. La mayor transformación no es la ausencia de miedo, sino mi nueva relación con él. El miedo ahora me indica dónde está la oportunidad de crecer. En lugar de retroceder, una nueva voz pregunta, ¿y si lo intentas? No he curado mi inseguridad. Sigo siendo una obra en construcción. Pero la diferencia es que ahora tengo las herramientas y los planos. Este reto no me dio confianza, me enseñó a generarla. Hemos llegado al final de este viaje de 7 días. La lección más importante que quiero que te lleves es esta. La confianza no es algo que tienes, es algo que haces. Es un verbo. Si yo pude pasar de estar paralizado por el miedo a sentir que tengo las riendas de mi mente en solo una semana, tú también puedes. Así que ahora, el reto te lo paso a ti. No mañana, no la semana que viene. Hoy. Si estás cansado de que esa voz en tu cabeza controle tu vida, si estás harto de dejar pasar oportunidades, te desafío a que aceptes este reto de 7 días. Y quiero que te comprometas públicamente. Baja ahora mismo a los comentarios y escribe, acepto el reto. Al escribir esas 3 palabras, estás firmando un contrato contigo mismo. Estás declarando que tu crecimiento es más importante que tu miedo. Únete a esta comunidad de personas que han decidido dejar de ser espectadores de sus vidas. Este video no es el final, es el comienzo de tu propia transformación. Gracias por acompañarme. Ahora es tu turno de empezar. Acepta el reto. Te prometo que no te arrepentirás.